Gracias por acompañarnos en Generación en Línea, un programa en donde hablaremos de cosas que sé que te interesarán. El día de hoy nos adentraremos a conocer el mundo de la animación. Soy Raquel Rodríguez y te invito a que me acompañes. ¡Comenzamos! Cuando hablamos de animación nos imaginamos a los dibujos animados, pero ¿te has preguntado cómo surgió y cómo se fue desarrollando hasta nuestros días? La animación da un efecto de movimiento en los dibujos o fotografías que al estar organizadas consecutivamente logra un efecto visual en cada una de ellas. ¿Sabes cómo se crearon las primeras animaciones? Veamos el siguiente video. La animación es una técnica que da ilusión de movimiento a imágenes, objetos o dibujos estéticos, mediante fotogramas creados uno por uno. Hablando artísticamente, la animación como técnica es la forma de generar secuencias gráficas en diferentes soportes para representar a través de repeticiones de modo continuo una ilusión óptica de movimiento. La animación ha estado desde la antigüedad hasta nuestros días. Se han descubierto pinturas rupestres hechas en cuevas, en las que intentaban expresar historias en diferentes fases del movimiento que realizaban. El taumatropo, inventado por John Armstrong en 1924, produce un movimiento a través de dos imágenes en ambos lados. En cada lado del disco, un trozo de cuerda sujetando y girando el disco crea una ilusión de ver las dos imágenes juntas. El zótropo, creado por William Horner, es un cilindro y adentro de ella tiene una tira de papel con dibujos, que al girar entre las ranuras se ve como si las imágenes se movieran. Con el paso de los años se inventó el fenaquitoscopio de Joseph Plato en 1929, hecha con una placa circular con dos dibujos alrededor de un pequeño orificio en el centro del disco. Al girarlo, crea una ilusión de movimiento en las imágenes. Después, el praxinoscopio, creada por Emily Reynolds, después utilizado como linterna mágica por Anastasio Kirk, quien dibujaba cada figura por separado en figuras de vidrio y los colocaba proyectándolos en la pared. Luego movía los vidrios desde arriba con cuerdas. En 1908 nace la primer película de dibujos animados llamada Fantasmagoria, creada por Emil Cole. Fue el primer dibujo animado de la historia, cuya técnica fue dibujar un cuadro y fotografiarlo para luego filmar el negativo. El sistema Slash and Tia por Raoul Bagger consistía en dibujar por separado el fondo y los personajes. Se hacía un agujero, o bien se cortaba parte del fondo y se colocaba este sobre diversos dibujos de los cuales se iban a animar. Little Nemo en Summerland fue una de las obras creadas en 1911 por Winsor McCay, pionero del cine de la animación, que influyó en otros artistas con sus innovadoras creaciones. 3 años después se creó el cel animation o animación sobre acetato. Esta técnica fue la más común y popular, hasta que llegó el uso de ordenadores en la animación. Para fotografiarlo se utilizaba una cámara especial llamada rostrum, poniendo los acetatos uno tras otra. En 1917 se proyectó el primer largometraje de dibujos animados del mundo, llamado El Apóstol, por el argentino Quirino Cristiani, pionero de la animación digital. Entre los dibujos animados más famosos fue El Gato Félix en 1914, en la era del cine mudo. Fue uno de los personajes animados que alcanzó gran popularidad a nivel mundial. En 1928 se estrenó Steamboat Willie de Walt Disney y es reconocida como el primer dibujo animado sincronizado. Más tarde, en 1932, Flowers and Trees fue la primera película animada con la técnica de Technicolor. En 1963, Ray Harryhausen fue quien destacó y enriqueció la técnica de stop motion, creando películas populares en las que se encuentran King Kong, Furia de Titanes, Sinbad y El Ojo del Tigre.
En 1972 se creó la primera animación conocida en 3D realizada en computadora. Más tarde, en 1982, se realizó la película Tron con 3D CGI. Con el paso del tiempo, las técnicas de animación se han ido desarrollando cada vez más, tanto en dibujos animados como en películas. La animación ha creado cada vez más que autores y animadores desarrollen técnicas que mejoren la animación, tanto de realismo, sonoridad y contenido, utilizando herramientas y equipo, brindando incrementar la animación y sus técnicas. ¿Qué te pareció el video? Anteriormente, las técnicas tradicionales de animación por mucho tiempo fueron los dibujos planos o bien la animación con volumen, en la que se utilizaban marionetas u otros objetos. La animación es todo lo contrario a una imagen real, ya que ésta se produce con imágenes separadas, ya sea por medio de la animación por computadora o una por una. ¿Te gustaría conocer los procesos de la animación? Veamos el siguiente video. La realización de una animación es menos compleja de lo que parece. Todo depende de encontrar la técnica que se te facilite más, aun si no eres bueno dibujando o haciendo modelos en plastilina. Existen diferentes técnicas para desarrollar esta actividad, pero las más conocidas son el stop motion, ya sea con dibujos, plastilina u objetos inertes, también por computadora, a través de software especializado de animación 2D y 3D. Lo primero que debes hacer es encontrar la historia o situación que justifique y dé cuerpo a tu proyecto animado. Lo siguiente es definir la técnica a desarrollar. Para esto es recomendable hacer una investigación extensa sobre antecedentes y técnicas de los diferentes tipos de animación y sus principales exponentes como Tex Avery, Joseph Barbera, Walter Lantz o Chuck Jones. En lo que respecta a los dibujos animados, Nick Parr, Susie Templeton, George Pal o Ray Harryhausen para el stop motion con maquetas, o más recientemente Jay Shuster y Brad Bird para la animación digital. El tercer paso sería diseñar tu personaje. Recuerda que un personaje, mientras más historia de trasfondo tenga, más peso tendrá en tu proyecto animado, aunque también es válido utilizar personajes ya inventados, sobre todo si tu intención es solo practicar. Llegó el momento de crear tu guión y de ser posible un storyboard que defina los tiempos, encuadres, movimientos, diálogos, efectos de sonido, música de fondo y un cronograma que defina el tiempo que vas a tardar en completar cada paso que sigue desde aquí. La siguiente parte es la parte más laboriosa y desafiante del proceso. Es la base que definirá la calidad y estilo de tu proyecto. Se trata de elaborar escenarios, personajes y elementos gráficos que la compondrán. En caso de usar dibujos, es recomendable revisar los estilos pictóricos que más te convengan o que mejor se adapten al estilo que buscas. Grandes producciones animadas tomaron referencias visuales de artistas como Ralph Bakshi, que se inspiró en los dibujos de Alan Lee para la versión animada del Hobbit en 1977, que a su vez sirvió de base para la producción de Peter Jackson con El Señor de los Anillos. Vamos a una pausa y regresamos con el video de los procesos de la animación. Gracias por continuar en Generación en Línea. Acompáñame a ver la continuación del video de los procesos de la animación. En caso de elegir la técnica de stop motion, se deben elaborar escenarios a escala, ropa y personajes, pasando por la armazón, el modelado, la pintura y contar con los elementos técnicos como cámara fotográfica, iluminación, atriles y una mesa de animación. O si prefieres apoyarte de la tecnología, existen programas gratuitos como el Blender, en donde puedes modelar, pintar y animar tu personaje de manera virtual. En el siguiente paso debes ser muy observador. Grábate realizando los movimientos y las acciones que tu escena necesita. Toma el tiempo que lleva a realizarlas y planea tu número de cuadros a trabajar. Debes considerar que en este proceso la naturalidad es la clave del éxito. Toma en cuenta la fuerza, el arrastre y los movimientos derivados como el de la tela, cabello, accesorios o cualquier elemento secundario de la figura. La etapa de postproducción es la que une todo el trabajo realizado hasta ahora en un solo clip de video. Es momento de incluir los efectos digitales, la música, los efectos de sonido, voces, títulos y créditos. Antes de terminar, toma en cuenta estos últimos consejos. Todo tiene una función, no dibujes sin motivo. Una buena puesta en escena hará mucho más creíble a tu personaje. Anima formas sencillas. Descubre lo que el personaje está pensando y qué necesita la escena para encajar en la secuencia. Usa la mitad de tu tiempo para planificar tu escena y la otra mitad para animarla.
Evita los movimientos mecánicos con aspecto robotizado. Hemos conocido sobre la animación realizada por distintas personas que con sus inventos y conocimientos dieron paso a una era importante que hasta nuestros días ha estado vigente. Chile, Argentina, Brasil, Colombia y por supuesto México han sido los principales exponentes de la animación en Latinoamérica. Veamos el siguiente video acerca de la animación en Latinoamérica. Anteriormente, hemos hablado de los grandes creadores en el mundo de la animación, tales como Emily Cole, Winsor McCay y sin duda Walt Disney. Pero adentrémonos un poco a los pioneros en la historia de la animación más reconocidos en Latinoamérica. Cristiani Valle es doble argentino integrado por Quirino Cristiani y Federico Valle, quienes realizaron un cortometraje llamado La Intervención en la provincia de Buenos Aires. Esa sería la primera película animada del país. En 1917, tras el éxito que obtuvieron en el anterior cortometraje, crearon El Apóstol, primer largometraje animado del mundo. Álvaro Marins Set fue un ilustrador, dibujante y pionero en el cine de animación en Brasil. Fue el primer realizador de película animada en su país, llamada O Kaiser, en 1917. Carlos Borcosque fue un director, guionista y periodista nacido en Chile en 1894. No fue el primer realizador en su país, pero se hace mención a Borcosque ya que construyó una gran carrera en la animación. El éxito que obtuvo fue gracias a la animación Vida y Milagros de Don Fausto. Alfonso Vergara Andrade no era ni director, guionista, ni nada parecido a los anteriores. Él era un médico mexicano cuya pasión por el dibujo y el cine logró fundar el primer estudio de animación que tuvo éxito en la Ciudad de México. Hoy en día, con las técnicas que se han ido desarrollando, podemos apreciar las animaciones en 3D como Piratas en el Callao, que fue la primera película latinoamericana en 3D. Otra de las películas realizadas fue Condorito, el famoso personaje de origen chileno. El estudio más importante y líder de animación en Latinoamérica es Anima Studios y se encuentra en nuestro país. La película brasileña Del Niño y el Mundo fue creada con animación artesanal y con un estilo cromático, quien estuvo en 80 países, en 150 festivales mundiales y ha ganado 46 premios de distintas categorías y fue nombrada la mejor película animada del 2015. El conmovedor cortometraje chileno Historia de un oso en el 2014 fue el primer ganador de un Oscar para su país y para Latinoamérica. Ha habido también otros trabajos de animación antes de los ya mencionados. Metegol es una película argentina en animación 3D del 2013. Aunque aún falta un largo camino en la industria, Latinoamérica posee interesantes producciones y con ella una rica herencia cultural reflejada a lo largo de su historia. ¿Qué te pareció el video? Interesante, ¿no? Existen dos tipos de animación, la clásica y la computarizada. La animación clásica es aquella que se dibuja una secuencia de cada fotograma creando un efecto visual de movimiento. El storyboard, el animatic y el layout son algunas de las animaciones que se consideran clásicas, tradicionales o animación 2D. En la animación computarizada, los diseños se realizan con programas informáticos de diseño, modelado y renderizado, creando de igual forma fotogramas que permitan lograr la ilusión de movimiento. ¿Qué tipo de animación conoces? Veamos el siguiente video. Así como el cine tiene sus géneros, en el mundo de la animación también existen varios tipos. Por ejemplo, la animación stop motion es el tipo de animación donde a un objeto se le crea un movimiento en específico y se toma imagen por imagen hasta crear la secuencia. Pueden emplearse personas, animales u objetos de plastilina o silicón como comúnmente se usan en las películas tales como Coraline y Paranorman. Oye, yo nunca he visto Paranorman. ¿Tú ya? ¡Claro! ¡Me gusta ver películas animadas! Dentro de la categoría de stop motion hay 3 subcategorías. La primera es la pixilación,
y aunque es muy parecido al stop motion, se caracteriza porque en ella se usan a personajes reales, donde se utilizan efectos para aparecer y desaparecer de repente. Norman McLaren, pionero en la animación, logró su famoso corto animado de Cher con este tipo de animación. Sí, y la segunda es Brickfilm. Por su parte se distingue por el uso de juguetes de diversos tipos, como en The Lego Batman Movie. Ahora es momento de ir a un corte y regresando les seguimos contando acerca de las animaciones. Ya regresamos con más de los tipos de animación. Claymation es la tercera subcategoría de stop motion. Este es el tipo de animación donde la plastilina es utilizada para la creación de personajes. ¿Solo plastilina? Sí, Robertron. La película infantil Wallace y Gromit, el hombre de nieve fue creada solo con plastilina. Pero, ¿qué hay acerca de Coraline y Paranorman? Ellos también son de plastilina, ¿no? Son hechos de otro material. Su cabeza es de silicona y lleva maquinaria. Su esqueleto es una armadura para poder tener articulaciones. Estas animaciones también son realizadas en stop motion. Oh, ¿y también te gustan los dibujos animados? Sí, ¿a quién no? Y es que los dibujos animados son parte de la animación tradicional. ¿Sabías? Sí, los he visto desde chiquita y siempre han sido de mis favoritos. Este tipo de animación se popularizó desde el siglo XX y se caracteriza porque son previamente hechos en papel. Cada dibujo trazado se fotografía uno por uno. Pinocho, la Pantera Rosa y los Pitufos son ejemplos de esta. ¡Wow! Imagínate dibujo por dibujo. ¡Sí es un proceso largo! Así es, Rebeca. Además, dentro de la animación tradicional hay dos subcategorías, la animación completa y la limitada. La animación completa se distingue por trazos finos y detallados. Podemos observar muchos ejemplos gracias a Disney como Aladdin y El Rey León. Sí, y en cambio en la animación limitada los detalles son menores, por lo que los movimientos de los personajes se simplifican. Los picapiedras y el correcaminos son ejemplo de estas. La animación 3D se caracteriza por la calidad y el detalle que tienen los personajes, muy cerca de imágenes reales. Y a diferencia de la animación 2D, los objetos y personajes son planos, por lo que solo pueden moverse en horizontal y vertical como en La Bella y la Bestia. Esperamos que les haya gustado esta cápsula. Nos vemos en otro episodio de Generación en Línea. Sí, vámonos con Raquel. ¡Mua! ¡Adiós! Adiós, adiós. Gracias por continuar en Generación en Línea. ¿Qué te pareció el video con nuestros amigos de Hands Up? Recuerda que puedes ver todos sus videos en la página de YouTube como Hands Up en Línea. ¿Te has preguntado cómo se han creado los dibujos animados? Si tienes curiosidad de saber cómo, seguramente te interesará el siguiente video. Las bases psicológicas son indispensables para elaborar un personaje realista y duradero. 1. Define la escena principal o el ambiente. Toma en cuenta que los personajes deben existir en algún lugar, incluso si es una plataforma virtual. Esto no solo crea el escenario para el personaje, sino que también lo define. 2. Define tus necesidades. ¿Dónde, quién, qué, cuándo y cómo, educación, ocupación o propósito. 3. Piensa de forma creativa. Intenta que tu personaje sea único. Recuerda que es tu creación y puede ser lo que tú decidas. 4. Empieza con un patrón. Empezar con un criterio más amplio puede ayudarte a tomar decisiones que gradualmente definirán a tu personaje. Un patrón incluye una cultura y los rasgos individuales. 5. Agrega características específicas. Pregúntate qué es lo que quieres que tu audiencia sienta por tu personaje. Amor, lástima, repulsión, compasión o nada. 6. Define el propósito o la meta de tu personaje. La manera en que tus personajes lidian con lo inevitable y sus objetivos son los que lo definen. 7. Dale actitud. Debes darle una personalidad que vaya más lejos que la historia en sí. Haz una lista de las cosas que le gustan y las que no, y asegúrate que esta lista esté equilibrada. 8. Dale a tu personaje peculiaridades. Dale buenos hábitos, malos hábitos, manías, etc. 9. Dale a tu personaje un hogar. Trabaja en las características internas, como por ejemplo dónde vive, cómo luce y si tiene o no mascotas, etc. 10. Observa los manerismos y rasgos de las personas de tu alrededor. Observa a las personas en el centro comercial o en la calle. Podrás encontrar sugerencias para personajes en todas partes.
Ahora vamos a la parte gráfica. Todo en nuestro entorno está formado con base en figuras geométricas. Lo importante es identificar cómo y dónde usarlas. La cara. 1. Elige una figura geométrica. No importa si crees que aún no tiene forma la cara, la tendrá al agregar los rasgos. 2. Dibuja los ojos. Estos pueden ser circulares, con o sin párpados, o simplemente una discreta pupila. 3. Dibuja las cejas. Este le otorgará un porcentaje muy alto de credibilidad en la expresión oral. 4. Dibuja la nariz. Desde una simple línea en medio de la cara hasta un círculo o una curva creativa, que más que dividir el rostro y facilitar el movimiento, al llegar a la parte de la animación, le dé algo de personalidad. 5. Dibuja las orejas. Esta área es opcional dependiendo del tipo de personaje que buscas desarrollar. Pueden ser sustituidas por coletas o audífonos, pero en definitiva es un complemento importante para dar dirección al rostro. 6. Dibuja la boca. Para esta parte es recomendable tener un espejo a la mano. La boca es una de las partes más importantes en la expresión facial, aun si el personaje no va a hablar. 7. Dibuja el cabello. Este rasgo es indispensable para definir el sexo y la edad del personaje. 8. Agrega los detalles que consideres necesarios. Puedes agregar lentes, gorra o cualquier elemento que creas que tu personaje necesita. Solo recuerda que entre más elementos agregues, más elementos tendrás que animar al llegar el momento. El cuerpo. Elige la figura geométrica que vaya acorde con el resultado que buscas para tu personaje, y del mismo modo que en el rostro, es recomendable agregar los elementos que consideres necesarios sin sobrecargar visualmente tu personaje. Si no sabes dibujar, es recomendable y muy práctico recurrir a las extremidades simples de una sola línea. Esto facilitará el movimiento, además de darte más opciones en la expresión corporal. Aun si no tienes dominada el área de dibujo, lo más importante es nunca dejar de observar y poner mucha atención en las proporciones, dirección y el significado de las poses en las personas que te rodean para trasladarlas a tu personaje. ¿Qué te pareció el video? Anímate a crear tu propia animación. Como vimos, al crear una animación no solo es dibujarlo, sino que también es darle vida a tal personaje u objeto en el cual dé efecto de movimiento. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Recuerda que nos seguimos viendo la próxima semana por la programación de TVUJAT. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Raquel Rodríguez y te espero en la próxima emisión de Generación en Línea.